una figura carismática que cada tanto surge de un lado u otro del espectro político. Entonces, si vos lo ves a la luz de los resultados de las últimas elecciones que ha habido en el interior del país, donde la abstención o el voto en blanco superó a las ideas supuestamente de la libertad, ahí vos te das cuenta que esa bronca que hay en mucha gente, y con razón, con respecto a la clase dirigente, a la política tradicional, no se está canalizando hacia el liberalismo. Es decir, se quedan en su casa o votan con un meme o con una hoja en blanco. Entonces, en 6 semanas tendremos las PASO, el 13 de agosto, y ahí se dirimirá si realmente era un fenómeno de las redes, si era un fenómeno de Cava o del AMBA, si querés llamarlo así, o si realmente hay una oleada liberal, y aclaro liberal porque lo de libertaria, digamos, alguna vez lo hemos reflexionado, el término libertario fuera de los Estados Unidos carece de mayor sentido, porque entre todos los que nos han robado en nuestros países, la palabra liberal por lo menos nos la dejaron. Entonces, en Estados Unidos se utiliza la expresión libertario desde mediados de la década del 50 del siglo pasado, porque los liberals pasaron a ser los que tenían ideas en contra de lo que era el liberalismo clásico, pero veremos ahora en apenas 6 semanas si se da tal vez un cimbronazo en el plano electoral o no, o simplemente era un fenómeno muchas veces de las redes, y las redes suelen crear un microclima, uno suele ver y seguir y dialogar con gente que más o menos tiene una postura uniforme a la de uno, y uno se va creyendo que todo el mundo con el que charlo, con el intercambio algo, piensa como nosotros, y tal vez no es así, ¿no? Sí, a ver, yo agregaría también los medios, que en realidad los medios de televisión y no solo las redes sociales, los canales de televisión también le dan bastante margen a ese tipo de cosas. Vos fíjate que no hay repreguntas y compromiso, digamos, presión sobre las cosas que se dicen, ¿no? Yo que viví la década del 80 con Alzogaray y demás, veo un mundo totalmente distinto en términos de ideas y cómo se difunden las ideas. Ahí, si bien Alzogaray era un líder dentro de la UCD, había todo un movimiento con ideas. Hoy me parece que es una impresión, ¿no? Tomando lo que vos estás diciendo, vos fíjate, por ejemplo, en Tucumán, Bussi sacó 10 puntos menos que cuando fue solo, por ejemplo. ¿Sí? Y si uno tuviese que definir casta versus libertarios, va ganando la casta 10-0. No sé cuántas elecciones hubo, hasta ahora 14. Porque ninguna tuvieron un buen resultado. Entonces, la pregunta es, pues dicen, bueno, no está mi cara en la boleta. Bueno, pero si no está tu cara, quiere decir que entonces esto no es un movimiento liberal, es un movimiento personalista. No sé si me explico. Sí, bueno, comparto exactamente eso, Roberto. Es decir, vos fijate que como vos decís, Bussi le fue peor yendo en una boleta por la libertad que cuando se cortaba solo, pero además esto de los medios, la idea hoy día, el minuto a minuto, tal vez, sobre todo en la televisión, hará que si alguien no dice algo de impacto los primeros segundos que está ante cámaras, hay que sacarlo y hay que seguir con otro tema. Entonces la idea es tirar algo que haga ruido, algo que aunque sea agraviante, o sea hiriente, o sea descabellado, por lo menos genera que por cucaracha les digan al que está conduciendo el programa, mira, seguí con esto porque estamos bien. Entonces, sí. por eso decía, en 6 semanas más o menos sabremos qué es lo que hay detrás de todo esto, si realmente es un cambio en la mente de la gente. Porque, a ver, que la gente, y esto lo reconozco, que mucha gente que en su vida oyó hablar de Ayn Rand o de Hayek o de Mises, ahora nombren esos apellidos, no quiere decir que ellos eso, primero que hayan leído las obras, sino que hayan asimilado lo que esas ideas dicen, ¿no? Porque si no, tampoco se comportarían de la manera que lo hacen, porque no hay respeto por la diversidad, no hay respeto por el individuo que tiene otra opinión disonante. Sí. A ver, en ese sentido yo te diría, mira, la acción humana, que la leí por primera vez en 1974, son 1066 páginas, por lo menos en la edición en español, ¿no?
con hojas tipo hoja de Biblia, ¿viste? Que finita. Me llevó un año prácticamente leerla. Y te digo que cada tanto tengo que volver a releer párrafos porque hay cosas que no me acuerdo. Y estoy hablando de uno solo de los libros de Mises. Después tuvo burocracia, el socialismo, en fin, tiene la mentalidad anticapitalista, y un montón de libros publicados en burocracia, no sé si lo nombré, eh, y Mises. Después tenés que agregarle Hayek, tenés que agregarle Rothbard, tenés que agregarle... Yo no sé si en tan poco tiempo pudieron leer, a mí me llevó mucho más tiempo poder leer todas esas obras, ¿eh? No sé si te pasó lo mismo. Hayek, Constitution of Liberty, te lleva también un buen tiempo. Derecho, Legislación y Libertad venían 3 tomos. Yo me acuerdo que iba en el tren y me encontraba siempre con un amigo y me dice, siempre es el mismo tema, el mismo libro. Y digo, no, querido, son 3 tomos, voy por el segundo recién. Llevaba tiempo todo eso. Y te falta en esa lista, qué sé yo, la rebelión de Atlas, de Blanc, que también es otro ladrillo difícil de digerir muy, muy rápidamente. A ver, el otro día escuchaba un experto en redes sociales que decía, lo que hoy pega son los videos al estilo TikTok y tenés que, si la gente no se engancha en los primeros 8 segundos, deja de ver el video. Entonces, estamos, nos guste o no nos guste, o lo compartamos o no, estamos en una época de inmediatez, de cosa condensada, de cosa ceñida a unos pocos segundos. Y bueno, si a eso le sumamos, Roberto, que no solo en Argentina, sino en el mundo, pero en Argentina por el tema educativo se ha agravado, que la gente está más bruta, y que existen cosas que en los 80, cuando hubo una ola liberal, no existían, que eran las redes sociales, donde hoy día un tipo con un mouse, con un dibujito que hace de foto de perfil y un nombre de fantasía, te insulta, te dice cualquier cosa. Entonces, estamos en un contexto muy distinto, que tal vez es una nube y no nos deja ver la realidad, o tal vez es parte de esa realidad, pero hasta que la gente no salga a votar, evidentemente no lo vamos a saber en este caso concreto al que nosotros nos estamos refiriendo, si hay realmente un sismo liberal en la Argentina después de tantos años de colectivismo. Sí, a ver, yo cuando hacía el primer resumen, donde decía, bueno, a Menem lo votaron como populista, después hizo algo más pro mercado y rechazándolo en Celos y bueno, todo lo que el reconto que hice. Mi punto es si en realidad, porque no es que aparezca un tipo a hablar de liberalismo o algún grupo, porque cuánto tiempo hablamos nosotros también en los momentos más difíciles, ¿no? Cuando tenías todo el viento de cola, donde el kirchnerismo podía hacer todo populismo que quería. En toda América Latina aparecieron los movimientos más populistas, ¿no? Me estoy refiriendo a Correa, Chávez, Lula, Bachelet, ¿cómo se llama? Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, etc. Entonces, lo que digo es, siempre me pregunté, y lo hablaba mucho con Sánchez de Añudo, porque vos lo conociste, creo, ¿no? Sí, un gran amigo, era el abuelo que no tuve, un gran tipo. Gran tipo y que además hizo un gran esfuerzo que no se lo reconoce como el esfuerzo que hizo por difundir las ideas liberales a través de la Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad. Y yo siempre debatía con él porque él era muy albertiano, ¿no? Y muy defensor de la Constitución del 53. Y yo le decía, bueno, pero acá el problema es que si el espíritu de la gente no está en lo que dice la Constitución es un papel escrito, no es más que eso. No sé si soy claro. O sea, lo que digo es, tuvimos un movimiento, digamos, de ideas liberales hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero después esas ideas que figuran en la Constitución no fueron carne en la sociedad, ¿no? Sí, claro. Bueno, a diferencia de la madre de esa constitución que fue la estadounidense, que un poco más cuajó en las mentes de la gente, por lo menos durante el siglo XIX, ya el siglo XX se fue también Estados Unidos apartando de eso, ¿no? Pero sí, concuerdo contigo, ¿sí? Yo no sé si realmente vamos a tener ese movimiento liberal o no, pero en rigor también hay que ver si hoy estamos teniendo una difusión de ideas liberales o de algunas ideas de lo que es el liberalismo, ¿no? Porque vos al pasar lo dijiste, la tolerancia.
al que piensa diferente. Y eso no existe en este movimiento que estamos viendo hoy en día. Por ejemplo. A ver, eso es algo muy triste, Roberto, porque una idea ante la gente que nos mira a un costado, que nunca estuvo involucrada como nosotros y que no le interesa el mundo académico, el debate de ideas, ver esa racha de insultos y de agravios que no tienen nada que ver con nosotros. Es decir, en los 80, cuando estaba la UCD y el auge del ingeniero Alzogaray, había disidencias y miserias como en todo grupo humano dentro de ese partido, pero había ciertas normas de convivencia mínimas que no se salteaban, que se seguían respetando, a pesar de haber líneas internas o personalismos dentro de las distintas agrupaciones. Hoy día eso se ha perdido, eso es un reflejo un poco, como decía al principio, del embrutecimiento general de nuestra población, pero en ideas de la libertad es algo que tiene más, digamos, hace más ruido, porque, digamos, un socialista uno puede entender que pisotea a los demás, pero un liberal que supuestamente la esfera de derechos individuales es un círculo que nadie puede pisotear o nadie puede traspasar sin permiso o sin un acuerdo previo, esos insultos, esas agresiones suenan más descabelladas que en otros planos, ¿no? Sí, yo ahí el punto que haría tal vez es que lo que veo es mucha tendencia a rendirle culto y pleitesía a una persona más que a las instituciones. O sea, o estás con él o estás en contra de la persona, ¿sí? Y eso no es liberalismo, justamente, porque el liberalismo no es te sigo a vos, o sea, eso es más el fascismo que sigo a Mussolini, o es el nazismo que sigo a Hitler, o es el peronismo que sigo a Perón. Son más movimientos de carácter autoritarios, por más que, porque el liberalismo no es solamente decir los precios tienen que ser libres o los impuestos tienen que ser bajos. El concepto es, sí, claro, No, por eso siempre decíamos y escuchábamos gente decir, ¿quién sabe quién es el presidente de Suiza? Nadie, porque la vida no le va en que sea Juan, Pedro, María. En cambio, desde una postura liberal dicho eso. En cambio, hoy día estamos pendientes de una persona, si estornuda, si está bien, cómo se levantó, cómo tiene, cómo salió la que... Digamos, es lo más antiliberal que hay, es fascismo, es personalismo, es la semilla de un totalitarismo, depender de un individuo que según cómo el intestino grueso ande esa mañana, va para un lado o va para el otro, y eso no es liberal. y eso no es liberal, exactamente. Por eso, a mí me parece que es importante que en este momento de tanta euforia, marcar las diferencias que uno puede tener para que después no quede destruida la idea liberal. Pues, como vos bien decías, usar la palabra libertario no tiene ningún sentido en Argentina. La palabra libertario surge en Estados Unidos para diferenciarse de los zurdos que eran los libres, ¿no es cierto? Como vos muy bien estabas planteando antes. Incluso 80 años atrás. y sí, es más, Rothbard ¿cómo se llama? Ese que es el médico, espérate, que se me fue el nombre ahora, Ron Paul, armaron el Partido Libertario y se les infiltraron todos los zurdos también. ¿Eh? En los 70. En el año 72. En el 72. Y se les infiltraron todos los zurdos. Y se fueron corriendo. Ron Paul volvió al Partido Republicano y Rothbard creo que, bueno, o sea, después era un personaje, ¿no? Que en rigor se le identifica con la escuela austríaca, pero fue discípulo de Mises, pero yo no sé, ya creo que era más un anarcocapitalista que un liberal clásico austríaco, ¿no? Pero volviendo, digo, me parece que es importante que en este momento de tanta euforia, aunque no nos dé mucha bolilla, marcar las diferencias entre lo que se cree que es un movimiento liberal, con eso de los libertarios, y el liberalismo en serio. O sea, un liberalismo donde estamos hablando de Locke, limitar el poder del monarca, etcétera. Me parece que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Sí, no, exactamente, Roberto. Me parece que es importante dejar en claro qué es lo que para nosotros es realmente el liberalismo y, bueno, como decía al inicio, ¿no? Ojalá
estuviéramos frente a una revolución liberal y a un cambio en las ideas, no solo en temas sueltos, sino una concepción amplia de lo que es la libertad y no temas puntuales como para salir de una crisis que mucha gente compra, pero no por convicción, sino por desesperación. Pero bueno, es necesario hacer estos debates y estas aclaraciones. Desgraciadamente ya no solo tenemos que hacerlas hacia afuera, sino también hacia adentro, pero bueno, vale la pena tener la oportunidad que vos siempre tan generosamente das para poder debatir esto. Bueno, no te voy a robar más tiempo, ya lo tengo a Carlos Curi en espera para salir a comentar lo que pasa con el mercado financiero afuera, y también la tengo a Silvia Ibarzábal, que nos va a hablar sobre lo que pasó en enero de 1974, cuando le secuestraron al padre los del ERP y posteriormente lo asesinaron. Pero bueno, me parece que este tema siempre vamos a tener que volver, porque, insisto, que las ideas liberales no las arruinen, porque después va a ser muy difícil poder reconstruir la Argentina, ¿no? Así que, estimado Gabriel, la sabes, te mando un abrazo y gracias por haber estado ahí del otro lado de la pantalla. ¿En dónde estás ahora? Me dijiste en el norte de Estados Unidos. ¿Dónde era? En Oakland, sí, En en el Oakland. norte de California. Te mando un abrazo. Gracias a vos, Roberto, como siempre, tan generoso de brindarme parte de tu espacio, y un saludo a todos y sigo a la escucha del programa. Gracias, un abrazo. Carlos Curi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Yo bien. ¿Todo en orden vos? Todo en orden. Contame, ¿con qué tema Por lo venís? menos sin entrar en detalle. Sí, no entramos en los detalles, porque no. Este, contame el tema que tenés para hoy. Algunas noticias tengo para hoy. Ayer se reunió el chairman de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Banco de España, junto con los gobernadores del Banco de Inglaterra, del Banco de Japón y de la gobernadora del Banco Central de Europa. Y salvo el de Japón, todos coincidieron que, a pesar de lo que pensaba el mercado, un par de subas de tasas de interés adicionales durante el segundo semestre de 2023 son muy probables, fundamentalmente porque ven que el objetivo de inflación del 2% o menor en algunos casos, en algún caso europeo, están muy lejanos de la inflación subyacente que hoy tienen. Alemania hoy, para darte una idea, tiene inflaciones de alrededor del 6%, Inglaterra tiene inflación de alrededor del 8%. Para eso es una enormidad, ¿eh? Una enormidad. Es una enormidad para los países de los que estamos hablando. Y Estados Unidos sigue teniendo una inflación de alrededor del 5% si lo tomas en términos del core inflation. Muy baja la tasa de desocupación en Estados Unidos, ¿no? 3 y pico. Hoy salió el dato de la tasa de desocupación. Se ve que la economía americana está muy resiliente a tener una recesión. El promedio de pedidos de desempleo de los últimos meses ha sido de alrededor de los 260.000 por mes, y hoy salió 239.000 por mes, una baja considerable de los pedidos de solicitudes de... ¿Cuánto salió? 239.000 contra 260.000 que era bastante esperado importante la baja. Y que había dado el año pasado. Lo otro que fue muy interesante es que hoy también se anunció la revisión del crecimiento del primer trimestre de la economía americana, que había sido en principio 1.3%, y la revisión dio un 2%, lo cual también te muestra muchísima resiliencia y un crecimiento muy por encima de lo esperado por el mercado. Con lo que estás viendo que, por un lado, tenés una tasa de inflación muy poco elástica hacia la baja, y por otro lado estás viendo una economía muy sólida, que en algún momento la Reserva Federal quiere verla caer.
claramente porque el objetivo de la Reserva Federal en términos de desempleo es 4.7. Sí. Entre 4.7 y 4.1 estamos en 3.4 de desempleo y quieren ver una inflación del 2%, con lo cual en algún momento este crecimiento importante que ha tenido la economía americana va a ir decayendo. Eh, Espérate, elecciones, discúlpame, te voy a interrumpir un segundo. Este año, en el 24 tienen elecciones, ¿no? En Estados Unidos, o sea, estoy equivocado. Sí, el año que viene. El año que viene. Sí. Y es todo un tema político muy, muy fuerte, fundamentalmente por los ruidos que trae Trump a la mesa. Sí. Y los ruidos que trae el propio Biden a la mesa al poder ser reelegido con 81 años. Sí, no sé si le va a dar el suelo, ¿no? Para seguir. Y es un signo de interrogación muy importante para algunos demócratas en Estados Unidos. El otro... Te interrumpí, discúlpame, pero me pareció un dato... No, te quería, antes de que me olvidara, quería comentarte que hoy, mejor dicho, mañana cierra el primer semestre del año. Y para la bolsa o para los mercados americanos ha sido un excelente semestre. Sí. El S&P va a terminar creciendo un 14% en lo que va del año. El Nasdaq habrá terminado creciendo un 30%, que es un récord. Desde 1983 no se ve un primer semestre del Nasdaq 30% de incremento. El Dow Jones, que son las empresas de mayor capitalización, solamente creció un 2%. Esto se debe fundamentalmente a que tanto el S&P como el Nasdaq ha crecido porque hay un puñado de empresas que está envuelta en el tema de la producción de inteligencia artificial que han crecido desmedidamente con múltiplos realmente muy altos en términos de resultados versus el precio de la acción. Sí. Que podría haber creado algún tipo de burbuja en algunos de las acciones. Bien. ¿No tiene que ver algún tema? A mí no me queda ningún tema. Si tienes alguna pregunta, con gusto te la respondo. No, me llama la atención la persistente tasa de inflación en Inglaterra, está cerca del 8, me dijiste, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. Están alrededor del 7%, 7 y pico por ciento. Sí. Y ellos cometieron el error de irse de la Unión Europea, ¿no? Me parece. Pero Claramente se notan ahora los costos de haberse salido de la Unión Europea. Sí. Pero Finalmente Inglaterra queda como una isla y dejó de ser un imperio. Y eso, de alguna manera, también desde el punto de vista político está afectando la economía. Estimado, te agradezco y hablamos el jueves que viene, si Dios quiere. Con muchísimo gusto. Te mando un abrazo. Abrazo, gracias, Carlos. Y ya empiezo la conversación con Silvia Ibarzábal. Silvia, cuando estés lista, te desmuteas y empezamos a conversar, porque inclusive el sábado están por hacer una marcha, ¿no es cierto? Que tengo por acá la gacetilla, pero me gustaría que vos lo cuentes. Silvia, si estás disponible, ya podemos empezar. Lo que quería comentar es que a mí me parece que lo que tenemos que hablar es de toda la historia completa, porque normalmente ahora la presidenta está queriendo, la vicepresidente, está queriendo decir que el negacionismo, no sé, cosas tipo como el nazismo, y en realidad hay que contar todo. Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, un gusto. Primero, antes de entrar en el tema del secuestro y asesinato de tu padre, me gustaría que cuentes qué van a hacer el sábado. Yo no puedo ir porque tengo que ir a un bautismo de una sobrina mía, pero vamos, sí, la hija de una sobrina. Pero contame qué es lo que van a hacer el sábado. Bueno, el sábado se cumple un aniversario más
de la bomba que colocó Montoneros en el comedor de la Superintendencia de la Policía Federal. Sí. Este atentado fue el más grande atentado de la década del 70 en el mundo. En el mundo. Dejó 23 muertos y más de 100 heridos. ¿Sí? Para la justicia argentina esto es delito común. Así lo tratan. Yo quería comentar que en ese momento quien dirigía Montoneros era Mario Firmenich. El autor ideológico de esto era Rodolfo Walsh, y quien hace operativamente, digamos, quien coloca la bomba era José Luis Salgado. Con mucha frialdad estuve estudiando una semana antes cómo era el movimiento del comedor. Vio que entraba sin inconvenientes al comedor. Él también era un agente de policía. Entonces al séptimo, octavo día, entró como siempre, se sentó, pidió su almuerzo y puso la bomba. 7 minutos antes salió. 7 minutos antes de que estallara. Esto fue conmocionante en el país, aparte porque esta bomba tenía como unos proyectiles, eran de acero, le llaman bomba vietnamita. Y esos proyectiles disparan en el momento de la explosión, pero arrasan con todo porque rompen paredes, sillas, mesas, caja del... y esto fue, bueno, lo que organiza, lo que causa semejante cantidad de víctimas, y los que quedaron heridos aún hoy tienen sus consecuencias. Esto es lo que vamos a conmemorar el sábado a las 11 de la mañana. Se va a hacer una marcha desde la estación de subte que está en Entre Ríos y San Juan. Esa estación de subte queda a 10 cuadras del comedor y se llama Rodolfo Walsh, en homenaje a quien fue el ideólogo de todo esto. Rodolfo Walsh fue el ideólogo de poner la bomba. Exactamente así se dice. Rodolfo Walsh era un hombre muy prestigioso. Sí. Vos sabrás, como periodista, como escritor, pero también era un exitoso montonero, que eso es lo que en general los medios callan. En general, digo, ¿no? Él estaba en el área de inteligencia de Montoneros, pero era el que más se destacaba. Por su inteligencia era el que más se destacaba. Entonces realmente es una ofensa a las víctimas, a los parientes de víctimas, digamos, que haya una estación de subte que homenajea a sí. Como sabrás, también hay monumentos, hay escuelas, bueno. Sí, la historia argentina está muy trastocada. Pero recordemos un dato, porque, a ver, corregime si me equivoco. A ese comedor entraba no solamente la gente que trabajaba en el departamento de policía, sino cualquier persona de afuera del edificio podía entrar a comer. Era común. Exactamente, porque era un comedor de precios acomodados. Sí. Entonces los que tenían ahí sus comercios se comían ahí en el comedor, se les hacía más fácil, más cerca, no se tenían que ir hasta su casa, gastaban menos. Entonces iban, murió mucha gente que no tenía que ver con la policía, que eran viles, un enfermero, el cajero del comedor, la señora Josefina Cepeda, que estaba de visita ahí, había ido a ver a una amiga, bueno, ciudadano de a pie, como comúnmente se dice. Sí. No eran uniformados, vamos a por esta forma, que tampoco se justificado, pero de todas maneras, era gente como si entras en un restaurante cualquiera a comer y le ponen una bomba. Bueno, de eso ocurrió también en otros casos, ¿no? También, que metieron una bomba en lugares donde... El famoso bar que ahora se me está haciendo el nombre de la cabeza. El Ibérico. El Ibérico, exactamente. Donde pusieron una bomba, ese día no fue
la persona que tenían que hacer volar y mataron a una mujer que no tenía nada que ver, ¿no? Así que de estos hay Claro, muchos. que era un marino. Era un marino, Exacto. Estaba apuntada a la bomba. Contame, enero del 74, ¿no es cierto? Ataca al Regimiento de Azul. Atacan el Regimiento de Azul, un mes tremendo en el sentido de que prácticamente no hay personal, porque están los militares, están de pase, es mes de licencia, y era un sábado a la noche, con lo cual los solteros que se alojaban en el cuartel habían salido con dietas o bueno, ya. Así que había muy poca gente. Y los que habían ido ahí de pase no los conocía nadie aún. Voy a resumir, ¿sabes? Roberto, vos después me preguntás lo que quieras. Entraron más o menos 230 herpianos que estaban vestidos de... ¿Vos estabas ese día ahí en el cuartel? Enfrente del cuartel vivíamos. Claro. ¿Sí? Sí. Pasamos la noche tirados en el piso, porque, bueno, entraban, una bala entró solamente, mi papá estaba comiendo al lado, cenando al lado, y entró rápidamente a mi casa y dijo, bueno, bajen las persianas, tírense al piso. Por eso te digo que, y yo ya era grande, tenía 18 años. Sí. Por eso me acuerdo viva. Sí. Bueno, y entraron con camiones pintados de verde típico de el grupo de artillería ahí era el más importante de la República Argentina en este momento. Déjame un segundo hacer un pie de página que es importante para la gente que nos está escuchando. Esto es enero del 74, estaba gobernando, el presidente era Juan Domingo Perón y vicepresidente Isabel Perón. O sea, no era un gobierno militar, era el gobierno elegido por voto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para ubicar a la gente, ¿no? Porque por ahí todo te lo ponen del 24 de marzo del 76 para adelante. Entonces, 2 años antes casi. ¿Correcto? Exactamente, está muy bien lo que vos aclarás, porque te voy a decir por qué, porque las generaciones más jóvenes saben muy poco de esto, y claro, al ser Perón militar, confunden con que es un gobierno militar. Sí. Entonces, está muy bien la aclaración, si mal no recuerdo, fue elegido por el 62% de los votos. Sí. Él dio un discurso muy fuerte en ese momento, uno de los más fuertes, o el más fuerte que da en cadena nacional. Y te voy a decir una cosa. Vestido de militar ese día. Ese día se puso el traje de general para dar el discurso. Sí, veo que estás muy al tanto. Sí, porque lo viví. Yo hice la colimba en el 76, así que se puede imaginar que yo hice ese periodo, lo conozco. Muy bien. A mí no me pueden vender nada. Lo viví, lo vi. Así que... Dale. Hace, aparte, una carta para los oficiales que estaban ahí, que defendieron el cuartel. Y mirá qué curioso, yo porque la tengo acá con la firma de él, ¿no? Y en 2 líneas dice, harán que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República. Ya se empezaba a usar, digamos, no la palabrita aniquilar, sino que íbamos caminando en ese sentido. Así que sí, eso es muy importante. El ataque fue muy violento, mataron a un soldado para entrar. Te imaginarás que con tanta cantidad de serpianos que iban entrando, ¿qué iba a ser un solo soldado que estaba en un puesto de guardia? Mataron al jefe de caballería, el coronel Santugay, a su señora la mataron, a mi papá lo secuestraron y, bueno, quedaron cantidad de heridos. Viste que uno tiene también memoria auditiva, ¿no?
Y a mí me quedó muy grabado el ruido de las ametralladoras, ¿viste? El tapeteo que hacen, y el ruido de los helicópteros que bajaban a buscar los heridos. Sí, claro. A mí, por él pedían canje por guerrillero. No pedían dinero no querían. Querían canje por guerrilleros que estaban detenidos legalmente. Con eso no se trató nunca, no se fue adelante nunca, y lo matan a los 10 meses en un control de ruta. En realidad, ¿te acordás lo que antes se llamaban zorros grises? Sí, sí. Bueno, estaban pidiendo documentos, nada, o sea, no es que estaban detrás del control de rutas. Y bueno, los haitianos se asustan, empiezan un tiroteo, y a mi papá lo llevaban en un segundo, no auto, rastrojero. Sí. Bueno, también te debes acordar de los rastrojeros. Por supuesto, el rastrojero para los más jóvenes era como una camioneta chiquita de ahora, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? ¿Cierto? El rastrojero era la camioneta de ese momento, donde se cargaban cosas. Exactamente. Era de trabajo, digamos. Sí. Y bueno, lo llevaban en el rastrojero, mi papá metido dentro de un armario metálico, estaba amordazado y atado de pies y manos. El que manejaba se asusta, se bajan, abre la puerta de ese armario metálico y le pega 3 tiros en la cara a una persona que aparte estaba totalmente indefensa, y calculo que mi papá tampoco se podría mover tanto, no solo porque estaba atado, sino porque pesaba muy poco. Entonces, está metido en los pozos, porque vos sabés que se meten en los pozos y todo eso, me imagino que no habrá tenido mucha movilidad. Eso a grandes rasgos es el ataque, y después te cuento que nosotros teníamos contacto por carta con él, y a él solamente lo dejaban escribir para pedir canje. Y permitime decir por quién pidieron canje, y que insistieron muchísimo por los que atacaron el Comando de Sanidad. Insistieron muchísimo por eso. ¿Dónde estaba Anguita? Sí. Y estaba Hernán Invernici, que no sé si lo sigue siendo ahora, pero hasta hace poco estuvo en la Defensoría del Pueblo. Mirá que curioso, ¿no? Sí, sí. Esto fue, no me acuerdo si fue el 24 de enero o por ahí, no me acuerdo la fecha exacta, pero me acuerdo que fue en enero. El 19 de enero. 19 de enero. Y bueno, recuerdo que fue un ataque muy importante, el Regimiento Azul era un regimiento importante, que era el mecanismo que usaba, o que usó en su momento Fidel Castro cuando bajaba de Sierra Maestra para atacar para hacerse de armamentos y derrocar a Batista. ¿Sí? O sea, en rigor, todos esos de Lerp y de Montonero, muchos de ellos, fueron entrenados en Cuba. Por eso, a veces cuando dicen, bueno, no, son dos tipos esos no eran terroristas, no era terrorismo de Estado, digo, bueno, es debatible el tema, porque en realidad estaban trabajando para la exportación del terrorismo y del comunismo que se hacía vía Cuba. Entonces, yo no sé si no es terrorismo de Estado también, en términos de que vos tenés un Estado extranjero que te está mandando gente a tu país para combatir, derrocar a un gobierno constitucional, pero los tipos no van vestidos con uniforme, no van vestidos, digamos, o sea, no tenés un ejército que viene de enfrente y vos tenés otro ejército vestido. Vos lo que tenías en ese momento eran tipos que estaban de civil, o en este caso no sé si iban con algún tipo de vestimenta para distinguirse entre ellos, pero eran movimientos, digamos, que no eran de civiles solamente, eran movimientos entrenados por
países comunistas que mandaban a la Argentina a derrocar a gobiernos constitucionales, ¿no? Fíjate que ese es el contexto del que hay que hablar. Sí, eso que decís es cierto, por eso está muy... Se cortó unos minutos recién, ¿no? Pero por eso está en discusión el tema de que sí, un Estado participó. También, particularmente los montoneros, se entrenaron en Cuba, ahí les enseñaron a hacer las bombas. Sí. Y ellos usaban uniforme, por ahí no para hacer los atentados callejeros, ¿no? Ellos usaban uniforme, tenían grados, por ejemplo. Sí. Es decir, todo un armado de una fuerza militar. Bueno, el Monte Chingolo, ¿te acordás cuando fue el ataque que fue en diciembre del 75, si mal no recuerdo? Tremendo, tremendo. Ahí fueron con uniformes, ¿no es cierto? O sea, atacar. Creo, si yo mal no recuerdo. Pero eso era cuando cuando atacaron el regimiento de Formosa. Ahí los tipos, para distinguirse entre ellos, sí iban vestidos. Después, cuando hacían los atentados, por orden de Fidel Castro, en Argentina, lo hacían de civil los tipos. Vos no sabías que ibas caminando y por ahí tenías un terrorista al lado, que lo había mandado Fidel Castro por una bomba en determinado lugar. Sí, incluso yo me acuerdo de un hecho, no de poner bombas, pero de una mujer que iba caminando por la calle Luis María Campos con un cochecito de bebé, pero que ahí tenía una ametralladora. Sí. Eso salió en la prensa de la época, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, Roberto, nosotros estuvimos en manos de esa gente. Ellos elegían quién vivía y quién moría. Y ahora también estamos en manos de esa gente, porque fíjate vos que en el sur están asesorando, trabajando Vaca Narvaja, un montonero muy conocido, está Perdía era el segundo comandante de Montonero, o sea, no era un soldado raso, era el segundo comandante de Montonero. Está asesorando a los mapuches, es un hombre grande, está lúcido y muy activo. O sea que nuestra vida, de alguna manera, también sigue en manos de ellos, ¿no? Y, a ver, el mismo Berbisky, si querés. O sea, también. Sí. Él estaba en inteligencia montonera, ¿no es cierto? Si yo mal no recuerdo. Estaba en inteligencia de Montonero, sí. Pero no sé qué cargo, no tengo idea. Sí. Pero de hecho, hubo un herido o el pariente de un muerto que presentó, accionó judicialmente por este tema de la bomba, y uno era Berbisky, contra el cual accionaba. La doctora Servini de Cubría cerró la causa porque dijo que no había muchas pruebas, que bueno, que era un delito común, y bueno, ahí quedó todo. Sí, en rigor, por eso me parecía tomar estos casos que son anteriores a marzo el 24 de marzo del 76. Pues acá existe una gran confusión. Se piensa que el infierno se desató a partir de ese día. El infierno vino mucho antes. Bueno, vos recordarás en el año 73, cuando gana Cámpora, sueltan a todos los terroristas que habían sido juzgados y terminan matando al juez Quiroga, si yo mal no recuerdo. Exactamente. O sea que todo el esfuerzo que se había hecho para meterlos en cana y juzgarlos y meterlos como Dios manda, Cámpora en una noche con firma de Rigui, de Esteban Rigui, los libera y vuelven a matar en realidad. Entonces, ahí lo que es importante que la gente sepa es que ese movimiento toma fuerza, mucha fuerza, para derrocar al gobierno de Perón, de Isabel Perón y primero de el general Perón, o sea, de Juan Domingo Perón, y después de Isabel Perón, que la continúan. Es más, Perón decide enfrentarlos y directamente los enfrenta. Y cuando los echa de la plaza. Y ya antes había hablado con ellos.
Pues él tiene una reunión con ellos y le dice, mire, yo los voy a perseguir. Tengo todo el aparato del Estado para perseguirlos. Porque yo no sé si vos recordarás, pero había diputados que habían entrado, que eran montoneros, y que, bueno, los agarró Perón y los sentó ahí y les dijo, bueno, los que están con nosotros, están con nosotros y no se sacan el traje peronista y hacen lo suyo. Ese discurso, ese pedazo está en YouTube en una parte, eso lo he visto varias veces. Él ahí se da cuenta, pero en realidad Perón también los usó porque a él le convenía y después se le pusieron en contra, ¿no? Pero eso fue todo anterior al 24 de marzo del 76. Lo que vos estás contando en el caso de tu padre fue anterior al 24 de marzo del 76. A él lo matan los 300 días exactos. Lo secuestran en el gobierno de Perón y lo matan pese a que fue el mismo año, ¿no? La velita, porque Perón ya había muerto. Sí. Pero con respecto a esto, yo no voy a tomar partido por ninguna de las partes enfrentadas. Pero respecto a lo que vos decías, nadie se pregunta cómo se llegó al 24 de marzo. Claro. ¿Por qué se llega al 24 de marzo? Nadie se lo pregunta. O sea, en general dicen, bueno, el 24 de marzo tomaron y bueno, sí, pero ¿qué pasó antes? Sí. Eso, por supuesto, que no justifica, y no voy a justificar ningún tipo de violencia, pero la verdad que la violencia era de años y de todas partes. Esa es la realidad. ¿Cómo no sé, cómo se combatía esa violencia? No sé, se los detuvo, pero imagino que se los habrá detenido con violencia, no sé cómo se puede combatir que no sea así, la violencia extrema, porque fíjate, los montoneros eran especialistas en bombas. Sí, secuestraron gente, pero no como secuestraba el ERP. Sí. Pero las bombas le encantaban. Sí, bueno, yo recuerdo el caso porque vivía a 2 cuadras del caso de la chiquita Lambrusini, que tenía 15 años, y yo, si mal no recuerdo, era en la calle Junín, si mal no recuerdo dónde estaba el departamento. Pero le pusieron una bomba. Ayacucho, por ahí. O Ayacucho, una de esas. Sí. Y yo me acuerdo que le pusieron una bomba al departamento que estaba justo pegado al edificio de al lado. Abrieron la llave de gas, pusieron la bomba, pues hacían la combinación esa, o sea, abrían gas, bomba, y cuando explotaba, claro, la explosión, las fotos están de cómo quedó todo destruido, el edificio entero. Sí, pero un horror. Yo cuando las publico le explico a los más jóvenes, esto no es la AMIA, con todo respeto, porque por supuesto que la AMIA es mucho peor. Pero bueno, algunos pueden confundirse, ver los escombros y pensar que es la AMIA independientemente. Mirá, yo quiero contarte esto, ya veo la hora, es un minuto nada más, pero quiero contártelo porque lo hizo Montoneros y el gobierno se jacta de que son montoneros y de la generación diezmada y todo eso. Nadie recuerda este atentado que fue a un microcine de la Secretaría de Planeamiento. Hay un empleado montonero, puso una bomba y mató 15 personas también. Había civiles, había militares. Esto nadie se acuerda. Es tremendo. Sí. No solo es tremendo, sino que un chico como Luna, que fue un soldado, que lo mataron en Formosa, era un conscripto, o sea, tenías que hacer el servicio militar. Eras un civil que tenía que poner un uniforme y hacías la colimba, como yo la hice en su momento. Y fueron a tomar el cuartel de Formosa y lo mataron, lo liquidaron. Ahí, bueno, mataron a varias personas, ¿no? Pero un chico que estaba de guardia, no le tenían piedad a nadie. O sea, eran lo que eran terroristas, pero sí insisto, habría que revisar bien el concepto jurídico porque no eran tipos que actuaron en forma aislada. Venían entrenados y capacitados y, no digo financiados, pero sí por lo menos capacitados y entrenados desde Cuba. Eso está documentado, ¿no? Bueno, ellos lo reconocen, ¿no? Tenían las guarderías en Cuba para cuidar a sus chicos mientras ellos operaban acá.
Por eso digo, yo lo que quería era, bueno, no revolver tu pasado, porque tal vez no era la idea, sino que la gente escuche la otra parte de la historia, la parte de la historia que nunca se cuenta, ¿no? Así que te agradezco, me tengo que ir porque se me acabó el programa. No, yo te agradezco a vos, te agradezco a vos. No, por favor, fue un gusto y nos vamos hasta el jueves que viene. Gracias, Silvio Ibarzábal, por haber dado tu testimonio. Estimado Leo, gracias en los controles. Nos vamos hasta el jueves que viene. Chao. Gracias. Let me play among the stars.